Vamos a conversar ahora con un destacado investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, que además es experto en temas educativos, es asesor, de hecho, del Consejo Nacional de Educación, que es el editor de un libro realmente particularmente importante y llamativo dentro de esta idea, además de una serie editorial del IEP, Estudios sobre Desigualdad. En este caso, lo que se aborda es pues desafiante. Alguna gente podría decir, bueno, es el nacimiento del neoindigenismo por un lado. Por otra parte, en verdad lo que se afirma es tan desafiante en el sentido de decir cómo es que se construyen las identidades, cómo es que se construye la acción social, pero en ambientes, en momentos, en situaciones de desigualdad, que es el caso del Perú, no de ahora, sino de siempre. A mí, lo primero que me trae a colación, a propósito también de lo que conversamos en la encuesta que está haciendo RPP, es el precursor trabajo, en verdad, de Jorge Basadre, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, que verdaderamente, y después por supuesto las contribuciones, en fin, de todos los sociólogos, antropólogos, pensadores, Mariátegui, etcétera. ¿Es posible tener un enfoque distinto? ¿Cuánto varía en realidad esta preocupación por las identidades? Que según mucha gente, al contrario, es decir, estamos en un proceso de mundialización, no tiene mucho sentido pensar en identidades particulares, etcétera, ¿no? Y en cambio también ese es un proceso que está llevando ya no solo a una posición de izquierda, no solo a una posición política, sino fundamentalmente a un tipo de trabajo y de enfrentar la realidad diferente. A ver. Uy, ha entrado por un tema espectacular. Cada vez se habla más que el problema de las identidades culturales o de la etnicidad tiene que buscar resolver esta paradoja de insertarse en el mundo global sin perder la esencia de lo local. Y en esa situación está... Es una lucha del 17, el 18, el 19 siempre. Sin duda. Que ahora además se matiza con cuestiones muy importantes. Cada vez están saliendo más textos sobre la flexibilización de la justicia, por ejemplo, ¿no? Hay un texto maravilloso de Nancy Fraser que dice que de repente a la alegoría de la justicia hay que quitarle un poquito el equilibrio de la balanza y quitarle la venda de los ojos para que se dé cuenta de realmente lo que está pasando, ¿no? Y lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, porque hay, sin duda, a ver, lo que recoge este libro recoge dos ideas. Está compuesto por 5 textos. 4 de ellos son producto del programa institucional que tuvimos en el IEP hasta el año pasado sobre estudios de desigualdad. La gran pregunta que nos hicimos 4 años y medio era: ¿se consolida la democracia y se persiste la desigualdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus actuales características? Y una de las cosas que aprendimos dentro de este marco del programa es que las desigualdades no solo pueden reducirse a un problema de redistribución, un problema de economía, sino que hay asuntos de representación y reconocimiento en países tan asimétricos como los nuestros, en el que es fundamental abordarlo. Y ahí nació esta idea de ver qué pasa desde la etnicidad con la desigualdad. Y los 4 trabajos lo que hacen es mirar cómo hay colectivos que empiezan a recrear sus propias identidades culturales para utilizarlas como herramienta de enfrentar las desigualdades, a partir de generarse espacios de representación para que sean escuchados. Por ejemplo, hay un texto que a mí particularmente me gusta mucho, todos me gustan, pero ese de ahí es de la identidad Muchik, que hace Raúl Hernández, ¿no es cierto? Que es como a partir de esto que se llama articulación entre memoria y promesa, recupera una serie de elementos mochicas que estaban olvidados, inclusive hasta la lengua, sobre la base de hallazgos arqueológicos, y empiezan a reconstruir una identidad que termina siendo un espacio para luchar por cupos políticos, ¿no es cierto?, en el mejor sentido de la palabra, y un espacio político para colocar algunos temas a partir de la identidad. Ahora, lo interesante aquí es que la base de la seguridad de un individuo está en su identidad. Sin duda. En su identidad cultural, ¿no es cierto? Sin duda. O sea, y ese fue un factor de desestabilización en la historia del Perú. Es decir, si yo era de Aguanaco, era mirado pues como un indiecito que llega a Lima, rarísimo, ¿no?
no tenía piso. No, porque además la idea, creo, central que recorren los 5 artículos, el primero no forma parte, se rescató, como digo yo, en la introducción de los archivos, pues un texto histórico maravilloso de Marisa Remy, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, sobre cómo se han ido cambiando las identidades colectivas. Una de las ideas que recorre es eso, que la etnicidad es una construcción permanente y dinámica, claro, y que no es una cuestión monolítica inacabable, ¿no es cierto? Ya en Perú los estudios sobre migración a Lima lo han mostrado durante años, ¿no es cierto? Además que se define no solo en función de uno mismo, sino de la mirada del otro. Exacto, también, ¿no? Exacto, en cómo me veo, la voz pasiva y activa del asunto. ¿Cómo me ven? Siempre es una percepción absolutamente amateur, pero cuando uno viaja por la selva y encuentra grupos étnicos, encuentra una cuestión como más reivindicativa, ajá, de la etnicidad, de lo que puede encontrar en la sierra, andino, por ejemplo, en el mundo andino. ¿La percepción es real o es simplemente intuitiva? No, absolutamente acertada. Y eso tiene que ver con cómo se ha ido construyendo la etnicidad en la zona andina, que pasó, entre otras cosas, por un quiebre aparentemente nominal, pero también identitario, cuando empezaron a denominarse comunidades campesinas antes que comunidades indígenas, que sí es lo que mantuvo la Amazonía. De acuerdo. Entonces, Y más claro es aún en el texto, en el artículo de Alicia Quevedo sobre los afrodescendientes, sobre el movimiento afrodescendiente en el Perú, y cómo sin lengua, que es lo que podrían un poco de lo que se podrían agarrar el mundo amazónico, el mundo andino, y solamente a partir de una cuestión racial inicialmente empiezan a tratar de concebirse como un colectivo particular, ¿no? Entonces estas identidades van cambiando, estas identidades buscan enfrentar las desigualdades. El último artículo, que fue un trabajo que me pareció muy interesante de mirar, era la burocracia indígena comparada en Perú y Bolivia. Y es como la propia etnicidad, que se vuelve una acción política de la identidad cultural, empieza a variar y dices, mira, ya no me ha ido bien políticamente asociándome a partidos, ¿no es cierto? Ahora busquemos insertarnos dentro del Estado para poder modificar desde las políticas públicas la agenda diferenciada de los indígenas, ¿no? Entonces, el libro va por ahí, va contando estas historias, ¿no? De cómo la gente va reconstruyéndose. Y además también sospecho que se rompe con este mito de la etnicidad ligada a un aspecto territorial, ¿no es cierto? Porque solemos pensar que hay ciertas comunidades o ciertas características étnicas de acuerdo a la gente que vive en un lugar. Y Lima es tal vez el mejor ejemplo de que se puede conservar en otro espacio físico. Según los datos de la Comisión para Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, la capital sudamericana con mayor número absoluto de indígenas es Buenos Aires. Cosa que parecería increíble. Absolutamente improbable. Seguramente en Brasil tiene que haber algo similar. Entonces, lo que pasa es que justo lo que dices, Patricia, hay una discusión que en el país todavía no hemos dado, porque no ha sido tan clara, de esta categoría que se llama indígenas urbanos, que por ejemplo en Chile es muy claro, ¿no es cierto? El 95% de los mapuches viven en zonas urbanas, y entonces se rompe con esta idea de que indígena es ruralidad, necesariamente. Yo recuerdo hace mucho tiempo un titular en el diario El Comercio, ¿no? Que me dio risa porque se habían ido a Camisea y ponían los machiguengas usan blue jean, y yo pensaba, ¿y qué querían? Que vayan con plumas y lanzas. El reportaje estaba muy bien hecho, pero lo habían enfocado desde una manera muy ese prejuicio, ¿no? De pensar que que no puede usarlo que la etnicidad está en rasgos que no necesariamente tienen que ver con las marcas físicas del asunto, ¿no es cierto? No, al contrario, y en la historia pasada, o sea, desde los estudios de Teófilo Altamirano hasta los últimos, vas dándote cuenta cómo en relación a Lima, por ejemplo, la idea de que llegaban los indígenas y se aculturaban totalmente cambió un momento perdían su identidad. Y perdían su identidad. Pasó un momento en el que quisieron transformar Lima, ¿no es cierto? Los nuevos cholos. ¿Cómo colisiona o colisiona? Esa es la pregunta en realidad. ¿O qué tan positivo puede resultar para la construcción de una identidad nacional, la construcción de esas identidades por etnia? A ver, eso es la segunda parte de lo que queremos hacer ahora, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay un prejuicio pues de por medio fatal, ¿no? Exacto. Porque, a ver, en el país no hemos discutido mucho lo que, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia se discutió académicamente, más allá de la decisión política final, sobre los estados plurinacionales. Cosa que, por ejemplo, en México y en Colombia tampoco
se ha discutido, pero por una razón distinta, y es que, a diferencia de lo que pasó en Bolivia y en Ecuador, las organizaciones indígenas en Colombia y en México fueron parte del proceso de fundación del Estado. Y entonces, cuando uno le pregunta a algún indígena mexicano, chol, o lo que fuese en Chiapas, te dice, sí, yo soy chol, pero antes que eso soy mexicano, ¿no? En Colombia también, en el Valle del Cauca van a sentirse primero colombianos, cosa que no terminó pasando muy bien por la manera como se han relacionado con el Estado en el caso boliviano, que hay grupos guaraníes más bien que quieren separarse del Estado boliviano, o en el caso ecuatoriano, que incluso pusieron algunos puntos cuando la CONAIE estaba asociada con el partido político Pachacuti, que lo que querían era buscar una nueva. Ahora, también hay digamos, políticas desde el Estado que ayudan a que las comunidades mismas defiendan sus propios rasgos étnicos y que no se diluyan. En el Perú, ni siquiera una política de conservación mínima de lenguas tenemos, más allá de los programas de educación bilingüe, que son un esfuerzo casi aislado, ¿no? Sí, sí. Y hay mucho desprecio, además, sí, por está cierto, pensándose, ¿no?, crear un instituto de lenguas, ¿no es cierto?, que ya necesitamos para acabar con la pelea de la normalización del quechua, lo pentavocálico y demás cosas que no tiene sentido. Pero en algunas cosas hemos avanzado. Hay políticas interculturales en salud, por ejemplo, el parto vertical fue algo que se ganó a partir del reconocimiento cultural distinto. Y yo creo que, digamos, hemos avanzado un poco, pero el gran mensaje es que las etnicidades son estas formas dinámicas que tienen los colectivos para poder, desde la cultura, buscar un espacio de representación en la vida social. Y que es un signo de vitalidad. Sin duda. Que siempre se va a presentar, sin duda, también, porque las poblaciones subsisten. Bueno, pues, muchas gracias, Ricardo Cuenca, verdaderamente es un trabajo interesantísimo. Muchas gracias también por esta serie de estudios sobre desigualdad que seguirán viniendo. Muchas gracias a ustedes.